Buenos días, amados hermanos, amadas hermanos, que la gracia y la paz de Cristo more en vuestros corazones. Soy el hermano Elías en Cristo Jesús, una vez más aquí, delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Para adorar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo, ¿verdad? A Él sea honor, honra y gloria. Ha pasado todo el mes de febrero que no compartí con ustedes, pero como siempre digo, yo soy un hombre inmundo, indigno de recibir las misericordias de Dios. Me considero inmundo porque mientras esté en esta envoltura carnal, el pecado se hace manifiesto aun cuando yo declare victoria en Cristo Jesús. Pero nosotros seguimos adelante, ¿verdad? Porque el Señor nos fortalece y nos hace perseverar en medio de la lucha y de la prueba, en medio de las tormentas, ¿verdad? Él nos llega a dar paz y tranquilidad. La última vez pues estábamos hablando, ¿verdad? Terminé la última media hora en la conclusión para la predicación para mis hermanos católicos, ¿verdad? Y juntamente comencé a mis hermanos evangélicos, ¿verdad? Y les hablaba acerca de la bestia, ¿verdad? ¿Qué cosa era la bestia? Les decía, recapitulando, porque está en el último video antes de ¿verdad? ¿Qué es la bestia? Se habla en Apocalipsis referente a la bestia. Y miré a la bestia, dice, y que se sentó, o sea, estaba sobre 7 montes, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor, pues, como les decía, a manera que leemos, nosotros estamos esperando, ¿verdad? Para los días futuros, cuando el Señor, el Eterno, nuestro Dios, se levante de su trono para juzgar a la tierra, pues yo podré haber muerto ya, y el Señor todavía no habrá venido, ¿verdad? Pero se lee, dice, y miré una gran bestia. Y habla Juan de la bestia, y se pusieron el número de la bestia, y que la bestia se había posesionado sobre 7 montes, repitiendo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, pidiéndole al Señor siempre que me ayude a entender, a que me dé la interpretación de las cosas que no entiendo. Como Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces, ¿verdad? Entonces, trayendo, ¿qué era la bestia? ¿Es un gran monstruo como los que vemos en las películas? ¿O es simplemente una expresión que Dios usa no para confundirnos, sino porque se lee en los proverbios que dice, gloria del rey es esconder la palabra, honra del príncipe escudriñar la palabra, ¿verdad? O sea que Dios en todos los versos está el pensamiento de Dios que nos quiere a nosotros ayudar a crecer en el espíritu, ¿verdad? Pero como leemos también que dice, y se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos, es la razón de mi predicación.
en esa sentencia, porque se puede tomar como una sentencia, se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos. Entonces vine con la ayuda de Dios, ¿verdad? Que la bestia es la sociedad en que vivimos. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es el conglomerado de todos los pueblos. El conglomerado de todos los pueblos que existen en el mundo. Cada uno tiene sus propias maneras de vivir, sus propias maneras de gobernar, sus propias maneras de buscar o no buscar de Dios, creer o no creer de Dios. Pero en sí la sociedad son todos los pueblos. ¿Cómo vengo a la conclusión de que la bestia es la sociedad? Pues el Señor, el Eterno, me recordó mis días de la escuela, ¿verdad? Y cuando nos enseñaban geografía, nos enseñaron que 7 continentes son los que pueblan el mundo y las islas, ¿verdad? Pero cada uno de los continentes se apoderan de las islas. Entonces, esa es a la conclusión, con la ayuda de Dios, con la iluminación de Dios, de que la bestia es la sociedad. Porque se posesionó sobre 7 montes y 7 continentes son los que pueblan la tierra, ¿verdad? Entonces, como siempre nosotros nos hemos olvidado de la palabra que le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? En el viejo pacto. Vamos a hablar en el viejo pacto, al principio, ¿verdad? Que le dice a Israel: vosotros sois mi pueblo, yo os he escogido a vosotros. No vosotros me escogisteis a mí. Por lo tanto, dice, seréis santos porque yo soy santo. Y luego vienen que nos dice el Señor: no hagáis conforme a las costumbres de los pueblos que están alrededor de vosotros, porque por la maldad de ellos Jehová los echa delante de vosotros, ¿verdad? Entonces, debido a eso, dicen las costumbres. Vamos a hablar de las costumbres. En aquellos tiempos, pues, y los tiempos modernos de hoy, también en el siglo XXI, ¿verdad? Vemos países que tienen imágenes y las adoran y los llaman Dios, ¿verdad? Nosotros, pues, los que en su inmensa misericordia hemos creído que Dios se hizo hombre y se entregó a sí mismo para darnos la oportunidad de vivir para siempre conforme a Él, porque nos creó a su imagen y semejanza, pero también nos da la oportunidad de vivir por toda una eternidad al lado de Él, ¿verdad? Entonces, debido a eso, es que como Israel no pudo cumplir el pacto, el primer pacto, entonces el Señor Jesús, el Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, vino en Oseas, lo desecha como su pueblo. Para no dar mala interpretación, ¿verdad? A que Israel ya no es pueblo de Dios. No es que ya las misericordias
a David, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que sería para con su descendencia, el Señor los ha desamparado, los va a desamparar. No quiere decir eso. Como Dios vino y Él de su propio corazón escogió a Israel como su pueblo, y entonces al escogerlo Dios, Israel estaba obligado a vivir la ley. Era obligatorio vivir la ley. Aunque algunas veces nosotros leemos que dice, y los mandamientos que te prescribo hoy, dice, el que los abrazare, el que los vivirá en ellos. Era obligado. ¿Ves? Por eso en Oseas le dice, vosotros ya no sois mi pueblo. Eso no quiere decir, pues, como repitiendo, ¿verdad?, que Israel dejó de ser la misericordia de Dios, se apartaron de Israel. Como viene un nuevo pacto, ¿verdad? En el viejo pacto la aspersión de sangre de animales era para la remisión de pecados, ¿verdad? En el nuevo pacto, Dios mismo se hace hombre. Dios mismo se hace humano y se entrega. Por eso dice el maestro en los evangelios, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por amor a vosotros, porque poder tengo para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, porque poder tengo para tomarla nuevamente. Entonces ahí la resurrección, ¿verdad? Por eso en los profetas se lee, oh muerte, yo seré tu muerte y tu sepulcro, ¿dónde estará tu victoria? Dice Jehová, ¿verdad? Y luego que viene y le dice al profeta, la Virgen parirá un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Y la traducción del nombre Emmanuel es Dios con nosotros. Y de allí comienza la obra de Dios, el nuevo pacto, ¿verdad? Y luego sigue diciendo el profeta, y Jehová dice, y serán todos enseñados de Dios. Y luego tenemos que Dios sigue hablando a través del profeta y dice, yo mismo que hablo, dice Jehová, ¿verdad? Estaré presente y habitaré y caminaré en medio de mi pueblo Israel. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, como el mandamiento que nosotros tenemos es, no haremos conforme a las costumbres de los pueblos alrededor de nosotros, la sociedad ha venido a corromper el sentir de todos los ciudadanos. Porque lo primero que dice, tenéis libertad. No porque lo diga la sociedad, tenéis libertad, sino que Dios nos ha dado libertad. Como dice mi hijo Molina, para escoger el buen camino o el mal camino. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, no es que haya cometido un error al decirle a Israel, mira, seréis santos porque yo soy santo. A obligarlos. Los obligó porque Él los escogió como su pueblo. Mientras los otros pueblos agarraban una piedra, le daban forma y ya se doblaban sus rodillas a ellos. Ellos oyeron la voz de Dios, vieron el monte arder
vieron el monte arder. De ahí que leemos en el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, todavía pidiéndole a Dios iluminación, que si el salmista se refería, porque cuando se volvió a la idolatría, cuando Israel se volvió a la idolatría, ¿verdad? Entonces ellos dicen, y así los altos me imagino que eran en las montañas, que hacían un lugar, una parte en las montañas, y ahí ponían, porque era el lugar más alto, y entonces ponían la imagen de Baal, ¿verdad? Y la iban a adorar. Entonces el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. No sabemos si se refiere, bueno, Jehová me reprenda. No es que sabemos, Jehová sabe, pero nosotros, como dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, y luego viene la pregunta, ¿de dónde viene mi socorro? Y la misma persona se da la respuesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando esa pregunta, alzaré mis ojos a los montes, se refería que los antepasados de los hijos de Israel que entraron, ¿verdad? Los primeros que entraron, a los hijos de Israel, ¿verdad? A los que vieron el monte arder, y la bocina, y los truenos, los relámpagos, ¿verdad? Entonces, vemos la mujer samaritana que le dice, nuestros padres dicen que adoremos en el monte. Es porque ellos les enseñaron que el Dios estaba allí, o que eran de los idólatras que adoraban a Baal, ¿verdad? Y los judíos dicen que en Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Pero Jesús le dice, créeme que vendrán días que ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis. Y yo siempre les hago esa pregunta, porque en el monte es donde se manifestó Dios, que leemos cuando le dijo a Moisés, prepárame al pueblo de Israel y dile que nadie se acerque al monte. Hazle un lugar a donde deben de estar, ni un animal debe de cruzar eso, porque toda alma que cruzare el lugar que Dios había dispuesto iba a morir, sea animal o sea humano, ¿verdad? Entonces, el Señor el maestro le dijo a la mujer, créeme, mujer, que vendrán días que ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis. En Jerusalén estaba el templo. Entonces yo siempre he querido, y le hago la pregunta a los hermanos que tienen varios años en el Evangelio, y les digo, si no es en el monte ni en el templo, ¿a dónde es? ¿Y a qué se refiere el Señor? Que ni en el templo ni en Jerusalén adoraréis. Como algunos me dicen, en los aires, en toda la tierra. Pero como no me pueden responder, entonces les digo, es en nuestro corazón. En nuestro corazón es al que el Señor se refería, para que se cumpla lo que está escrito en el profeta Ezequiel, que cuando el Señor dice, ya no rasguéis vuestros vestidos, que rasgarse el vestido para el judío era símbolo de dolor. Ya no rasguéis vuestros vestidos, rasgad vuestro corazón. Cuando el Señor dice eso, ¿verdad? Es para el nuevo pacto. Porque en el profeta Ezequiel se
vislumbra las bases del nuevo pacto. Como yo no acostumbro, ¿verdad?, a memorizar versículos, pues solo te puedo decir que es en el profeta Ezequiel, en el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces te hablaba que en la sociedad viene a decir, a proclamar la libertad. Libertad de hablar aquí, libertad de actuar así, libertad de vivir de esta manera, libertad de vivir de otra manera, ¿verdad? Entre ellos está la libertad de si quieres creer o no creer en Dios, si existe Dios o no existe, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto, el Eterno, el Maestro de Nazaret, te dice a ti, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, cuando te dice el que quiera, ya no te está obligando, como obligó al pueblo de Israel, que le dice, amén, con toda voluntad, dice mi sobrino Molina, ya no es obligado como era al principio, ¿verdad? Entonces, de allí, en el nuevo pacto, es que venimos nosotros los gentiles, para que se cumpla lo que está escrito, ¿verdad? Que dice, y os pondré a celo con otro pueblo que no es mi pueblo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque éramos los gentiles. Y se muestra en cuando la mujer sirofenicia le gritaba al maestro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le gritaba y le gritaba y le gritaba, iba atrás de él. Y los apóstoles vienen e interceden por ella, escucharla porque da voz atrás de nosotros, como diciéndole a los apóstoles, ya no la aguantamos, ¿verdad? Entonces el Señor le respondió, no, porque yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces el maestro de Nazaret, el Mesías, era enviado a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de Israel? Pues aquellas ovejas, aquellos hombres y mujeres que nacieron, ¿verdad? Y fueron creciendo, pero que los padres, ¿verdad?, no pusieron por obra el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 en adelante, que dice, estos mandamientos que te prescribo hoy estarán por frontales delante de tus ojos. Los escribirás en las paredes de tu corazón y en las jambas de tu casa. Y se lo enseñarás a tu hijo, a tu hija, al acostarte, al levantarte, y en el campo. Entonces los hijos de Israel que entraron a la tierra prometida, a la que los padres, sus ancestros, habían dicho que el Eterno los había sacado de Egipto para matarlos a ellos y a sus chiquitos, el Eterno dictó sentencia sobre ellos y le dijo, vuestros hijos que dijisteis que morirían, ellos entrarán a la tierra prometida. Y en 40 años exterminó a toda aquella generación adulto que salió de Egipto, ¿verdad? Toda la nación de adultos. Y los niños que entraron los chiquitos que crecieron, pues ya entraron a la tierra prometida y sigue la historia, ¿verdad? Aún Moisés no entró. Entonces, el nuevo pacto, el que quiera.
Entonces en el nuevo pacto dice, y se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos. ¿Por qué esa expresión, si se puede engañar, si puede engañar aún a los escogidos? Porque Dios, como nosotros tenemos el libre albedrío, ¿verdad?, de escoger el camino recto, o el camino angosto, o el camino ancho, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el mandamiento primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y luego tenemos ya la ley enmendada, ¿verdad? El segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, desmenuzando la expresión, se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos. Entonces, nosotros nos encontramos en el siglo XXI, ¿verdad? En la que la sociedad reclama muchos derechos sin saber o sin entender. Bueno, le reclama a los hombres, ¿verdad? Porque no toma en cuenta a Dios o no cree en Dios. Pero nosotros que hemos hecho un pacto con Dios, cuando hemos hecho ese pacto, cuando nosotros voluntariamente hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, entonces estamos obligados a vivir los estatutos y mandamientos de Jehová nuestro Dios. Tan simple como eso. ¿Cuándo hemos hecho ese pacto? Cuando voluntariamente nadie nos obligó, sino que el Señor en su inmensa misericordia nos abre el oído espiritual, nos permite por un instante antes de nacer tener conciencia en la mente espiritual, y el corazón carnal percibe ese instante y luego viene a darse cuenta que ha andado caminando por muchos años sin Dios y sin esperanza. Porque si nosotros moríamos, íbamos a morir, como dice la palabra, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Dios, en su inmenso amor, que dice, yo no quiero la muerte del hombre, sino que se vuelva de su mal camino. Por eso dice, volveos a mí, oh hijos de Israel, dándole la oportunidad a Israel a mirar, a escudriñar las palabras, a escudriñar las profecías que no entendieron aquellos que crucificaron a Dios mismo, al Mesías, porque no entendieron, porque no tenían la mente espiritual, tenían la mente carnal, pero ellos hablaban, dicen, más las tinieblas que la luz, igual como en los tiempos modernos de hoy, ¿verdad? Entonces, el mandamiento para nosotros, los que hemos abrazado el nuevo pacto voluntariamente, para que se cumpla lo que está escrito en los Salmos, que dice, y tu pueblo se entregará a ti en el día de tu poder, y tu pueblo se entregará voluntariamente a ti en el día de tu poder y de tu hermosura.
Aleluya. Entonces esas palabras se cumplen cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. En ese mismo instante se detiene la maldición. En ese mismo momento en que nosotros decimos, Señor Jesús, yo te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador personal. En ese mismo instante la maldición se detiene. ¿Por qué siempre digo que la maldición se detiene? Porque en el mundo solo hay dos cosas. La bendición de Dios y la maldición de Dios. Lo que la sociedad llama buena suerte y mala suerte. Mas no entienden que la buena suerte es la bendición de Dios. Por eso en los profetas se lee hablando Dios y dice, la buena suerte, hablándole al humano, al hombre humano, que usa la palabra buena suerte y mala suerte, ¿verdad? Entonces el Eterno, hablándole al humano, que piensa como humano, sin entender las cosas espirituales, le dice, la buena suerte y la mala suerte están en manos de Jehová, Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, Jehová, Dios de los ejércitos, el Santo de Israel. Entonces, estamos hablando de que las costumbres que hemos hecho nosotros como cristianos, tristemente, no hemos podido subyugar a nuestros hijos a temerle a Dios. Tristemente, en las congregaciones, como no saben qué hacer con los jóvenes y con los niños, ¿verdad? Entonces, y no tienen palabras cómo explicarles a los jóvenes y a los niños, entonces vienen adoptando doctrinas erróneas, desoyendo el consejo. Si escudriñamos la Escritura, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta que el hermano Pablo dice en los postreros días. Cuando se refiere a los postreros días, es que estaba hablando, el hermano Pablo estaba hablando del tiempo futuro, ¿verdad? Cuando ya los apóstoles ya no estuvieran, y se refería a los que iban a ocupar sus lugares, ¿verdad?, para predicar el evangelio. Y los postreros días también se puede tomar en el tiempo futuro. ¿Cuántos años han pasado desde el hermano Pablo y los apóstoles, desde el maestro hasta miles de años? Ya el hombre llama el siglo XXI. Entonces, han aparecido nuevas maneras de adoración, nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, como la doctrina de la doctrina de la que enseña Dios me va a mostrar el nombre antes que terminemos, ¿verdad? Entonces, esas nuevas doctrinas, esas nuevas enseñanzas, y vemos a tus líderes, hermano y hermana que me escuchas, que se concentran más en cuánto vos le vas a dar en dinero, y te enseñan y te dicen que mientras más das, mejor bendición,
mayor es la bendición para con Dios o de parte de Dios, ¿verdad? Mientras vos más dinero das, mejor va a ser la bendición, mucho más grande la bendición de Dios. Pero ¿qué bendición más grande hay después de que Dios te ha dado la vida? ¿Qué otra gran bendición habrá después de que Dios te ha permitido contemplar el amanecer, contemplar el atardecer y contemplar el anochecer de un día X, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o el primer día de la semana? ¿Habrá otra bendición tan grande como esa? Porque si nos ha dado Dios la vida y nos ha permitido ver el día que le sigue al que estamos, al nuevo día, es porque Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros miremos dentro de nuestro corazón. Miremos, nos examinemos a nosotros mismos para presentarnos, como dice el hermano Pablo, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Qué más bendición habrá eso? Que nos da la oportunidad. Y si pecado hemos contra Dios, solo ir, doblar nuestras rodillas a la orilla de nuestra cama, confesarle a Dios que está en secreto todos nuestros pecados que hemos cometido, todos nuestros pensamientos que hemos cometido. Por ejemplo, en los 2 días anteriores a hoy, pues de mi boca salían malas palabras. No malas palabras, así. Y ahora vos me podrás decir, y es como si vos 2 días atrás estás atestiguando que hablabas malas palabras. ¿Cómo es que estás predicando hoy? Ciertamente, uno de los engaños que la sociedad te enseña a vos como creyentes es porque vos lees que dice probad los espíritus. A mí mi hijo me llama hipócrita porque enseñó la palabra y luego que no estoy en las cosas de Dios, no es que quebrante los mandamientos, simplemente que no entienden. Mi esposa me llama también hipócrita. Y ahí me dijeron que yo tenía que ser intachable para corregir a alguien que está cometiendo un error. Y solamente como cristiano, como que dice, interceder los unos a los otros, ¿verdad? Y vos ves que una persona comete un error que se llama cristiano, por amor tú le dices, mira, lo que hiciste no es correcto. El maestro te dice a vos, si te escuchó, te ganaste a un hermano. Si te despreció porque dice, para vos poderme reprender a mí, tenés que ser intachable, pues no hay justo ni aun uno, dice la palabra. Ni a esos que equivocadamente le llamamos santos pastores o santas pastoras. Porque si nosotros leemos que al final de los tiempos nadie pudo abrir el libro de los sellos, se supone que todo mundo ya está muerto cuando estamos en el juicio. No hay ningún ser humano vivo cuando estamos en el tiempo de Apocalipsis. Ya no hay ningún alma viviente, ni de hombres ni de animales. Y nosotros
En el presente los llamamos santos pastores. Oh, es un santo varón de Dios. Si el maestro de Nazaret te dice que cuando venimos declarando victoria o declaramos victoria, él nos dice que él veía a Satanás bajar en forma de relámpago. ¿Cuánto dura un relámpago? La luz de un relámpago. Y primero se mira la luz del relámpago antes que se escuche el sonido. ¿Cuánto dura? Así el Señor nos dice, nos amonesta, que no nos sintamos, que no nos sintamos nosotros victoriosos, alegres, contentos porque estamos en victoria, sino que dice, sino que alegraos que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. O sea, esa es la meta que Dios me pone a mí, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Y de qué manera es que yo puedo abrazar la esperanza en que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Tengo que mirar cómo siembro, tengo que mirar cómo cosecho. Si yo vengo y me dejo de guiar por hombre, el hombre, aunque se llama líder espiritual, el hombre me va a dar pensamientos de hombre. Me va a enseñar pensamientos de hombre. Y lo que él cree que es agradable a Dios. Y ya la palabra está escrita cuando te dice lo que para los hombres es grande y sublime, para Dios es abominación. ¿Por qué? Porque de continuo el pecado se hace manifiesto en nuestras vidas. Por eso Pablo viene y dice que si no queremos pecar, es menester salir del mundo. ¿Qué me quiere decir Pablo con esas palabras? Que mientras yo esté viviendo en la carne, el pecado se va a hacer manifiesto en el hombre. Pero bajo el nuevo pacto, como los estatutos y mandamientos están escritos en nuestros corazones, entonces es que tan pronto nosotros acudamos al arrepentimiento, a pedirle perdón a Dios por haber pecado. Y cada vez que hacemos eso, pues es el tesoro, una moneda que nosotros echamos en la alcancía de la esperanza de ser hallados limpios en la presencia de Dios, para que se cumpla lo que está escrito en el libro de los Salmos. Bienaventurado el varón aquel a cuyas iniquidades son perdonados. Bienaventurado bienaventurado el varón a quien Jehová no le imputare pecado. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Entonces, se le ha dado poder a la bestia, ¿verdad? Entonces, tu guía espiritual viene y te dice a vos y te enseña, oye, cuando vayas a votar por un candidato, ¿verdad? O vota por este, porque él es el que va el que va a arreglar todo y todo va a salir mejor, y es el que va a venir a las cosas que a vos te incumben, como por ejemplo que si el que va a detener a las mujeres que no aborten, a dar leyes que no aborten.
¿Entiendes ahora la expresión se le ha dado poder a la bestia para engañar si se puede a los escogidos? Porque si vos te llamas escogido de Dios, ¿en qué lugar de la Biblia te dice que vos te tenés que meterte en política? ¿En qué lugar de la Biblia te dice, o hay pastores o evangelistas o de esos de los medios reconocidos que vienen y no, yo voy a correr porque como político porque soy cristiano y entonces yo voy a ayudar a que las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios? ¿Y desde cuándo Dios necesita tu ayuda? Él es el Todopoderoso. En el Corán Sagrado se lee, dice, y Gabriel le dice a María, cuando le preguntó que no conocía a varón, dice, el Eterno habla y se hace lo que él dice. ¿O nunca entendiste cuando le preguntó a Pilato, ¿eres tú rey? Cuando Pilato le preguntó al maestro, ¿eres tú rey? ¿Y qué le contestó el maestro? Mi reino no es de este mundo. Así que si yo, sabiendo que el reino del Eterno no es de este mundo, ¿qué me importa a mí el reino de los hombres? No me importa nada. ¿Por qué no me importa nada? Porque el hombre no me puede dar nada que me vaya a traer la paz y la tranquilidad a mi vida. Porque la salvación es individual. Y el único que me puede dar paz y tranquilidad es el Maestro. Entonces cuando le llamas la atención a alguien, le dices, oh, vos no me podés, vos no me podés a mí decir que yo estoy equivocada o equivocado si vos no das un buen testimonio. ¿Y qué nos dice Pablo acerca de eso? No es por vista. Es decir, que porque yo a otro miré que se comporta, oh, vos sos hipócrita, que se comporta así, entonces yo no voy a buscar de Dios porque aquel se comportó así. Y para yo no ser hipócrita, pues no busco de Dios. La libertad tenemos, pero la sentencia está dada. Dice que un fuego eterno, el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es lo que nos espera cuando nosotros tenemos en poco las cosas de Dios. No nos valdrá que nosotros estemos todos los días metidos entre cuatro paredes que nosotros llamamos iglesia. La iglesia es Cristo, las enseñanzas de Cristo es la iglesia. Él dice, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Él. Pero la iglesia es la enseñanza de Cristo. La vivimos, o cuando vemos al hermano o a la hermana le hacemos mala cara, cuando ya no ha terminado el servicio, cuando ya muchos estamos comenzando a irnos. Entonces venimos a usar las doctrinas. La doctrina de la prosperidad. La falsa doctrina de la prosperidad. Esa enseñanza se comenzó a extenderse y creen de que entonces la persona, el pobre, cree que Dios lo va a hacer millonario de la noche a la mañana. El pobre cree que cuando dio 100 pesos, el Eterno le va a dar 2 millones.
el creyente piensa que cuando da $100, el Señor va a encontrar cuando llegue a su casa un cheque de $200,000. Pero si nosotros entendiéramos las escrituras cuando se leen los profetas, ¿qué dice? El asalariado, porque es asalariado, no le importan las ovejas. ¿Por qué? Porque la mente de tu guía espiritual es cuánto dinero te va a sacar a vos para él gozarlo. ¿Y sabes qué es lo que hacen con tus diezmos? Con tus ofrendas. ¿Sabes lo que hace? El Corán Sagrado viene y dice que cuando se dan ofrendas y se dan diezmos para usarse para la misma congregación, para las mismas necesidades de los congregados. Pero ¿sabe qué hacen con tus diezmos? Hacen negocios, fundan negocios. Negocios aquí, negocios allá, ¿por qué? Porque tienen entrada a cada momento de dinero, a costillas tuyas, a costillas de tu ignorancia. Porque si obedecieres a Dios que te dice, clama a mí y yo te responderé, otra cosa sería. Si obedecieres a Dios cuando te dice, ora en secreto, que el que está en secreto te recompensará en público, otra cosa sería. No tienes necesidad que porque es tu pastor y lo llamas, lo vas a obedecer. Porque vos no sabes si ese hombre o esa mujer delante de Dios están limpios y de mente y de corazón. Especialmente en el siglo XXI, lo que se está viviendo en las congregaciones. Entonces, como no puedes entender a tu hijo o a tu hija, entonces adoptas doctrinas erróneas y vienes a hacer un show para niños. Como la sociedad viene y te dice a vos, viene el día de San Valentín o el día de la amistad, entonces vienes a decir vamos a hacer un almuerzo para que los matrimonios vengan y se amen. Tiene que ser ese día en que la sociedad dice, el amor es todos los días. Es la pregunta. Es Día Internacional de la Mujer. ¿La mujer solamente es reconocida en un solo día en el año o todos los días? Como esposa, como madre, como hija. Por eso que el maestro le dijeron, la palabra es dura, pero es así. Entonces, al niño viene el día de diciembre, le hacen regalos. ¿Qué mejor regalo tú le puedes dar a tu hijo? Enseñarle los mandamientos de Dios cumpliendo la responsabilidad que Dios te ha dado a ti como padre o como madre. El capítulo de Deuteronomio, capítulo 6. Ese fue el error de Israel, que se volvió a la idolatría y por eso Dios los desechó. Porque el padre se detuvo de enseñar la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, que se lo tenía que transmitir a sus hijos, para que se levantara una generación temerosa de Dios. Nuestra generación es temerosa de Dios. El joven moderno de hoy, del siglo XXI, sus hombros están preparados para sostener el evangelio.
¿Y qué es lo que hacemos del joven? Para el joven. Te engaña la sociedad, te engaña cuando un hombre o mujer cantaba para el mundo y todas las abominaciones que decían o dicen sus canciones, y luego cuando ya está quemado, que ya no le hacen caso a los que ellos llaman fanáticos, ¿verdad? Entonces van a buscar una nueva forma de sacar dinero y se van a aquellos mentes débiles, corazones no temerosos de Dios, y vienen y comienzan a sacar, según el son que está de moda, comienzan a sacar alabanzas a Dios. Entonces el joven se deja, como dice, aquellos son mundanos, pero esta habla de Cristo. Es la misma cosa. Porque vos no le puedes dar lo que le diste primero al mundo y luego le viene a usarlo para supuestamente vos adorar a Dios. Y el joven cae. De allí que viene la expresión, hasta ahora la entiendo, la expresión que dice: no tires las perlas a los puercos. Porque la perla es la palabra de Dios. La perla es la adoración a Dios de un corazón contristo y humillado. Y cuando vos combinás los sonidos del mundo con los sonidos, con las alabanzas que van a inspirarte a adorar a Dios, estás pisoteando la palabra de Dios con esas cosas. Dios se mueve en medio de la alabanza. ¿Pero qué alabanza? El Espíritu te va a dar testimonio cuando el Señor le agrada una alabanza. ¿Has escuchado aleluya? ¿Has escuchado thy word? T-H-Y en inglés. ¿Has escuchado esa de Hillsong que dice: este es mi deseo? ¿Has escuchado esa alabanza que dice, como el siervo brama en las corrientes de las aguas, en inglés? Entonces, nosotros estamos cayendo en un abismo, y no porque sea el diablo. El diablo está amarrado. Nosotros los cristianos tenemos poder, que solo decimos: en el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás, vete de aquí, y él se va. Se va, porque clama. ¿Por qué? Porque Dios os doy poder sobre los espíritus inmundos. Pero el maestro te dice: velad, porque no sabes a qué hora ha de venir. En la madrugada, si el Señor, de esos que amanecen, que dice: oh, quedó muerto en su cama, quedó muerta en su cama. Al atardecer, no miró el anochecer. O al anochecer, y no miro el amanecer. Entonces nuestro tiempo siempre está presto. Pero Dios, en su inmensa misericordia, cuando nosotros trazamos la palabra
bien, cuando nosotros discernimos con la ayuda de Dios entre lo santo y lo profano, lo que agrada a Dios y lo que no agrada, entonces podemos decir que estamos velando. Estamos preparados para en el momento que el Señor nos llame. Todavía hay cosas porque no he tocado a fondo, pero el próximo domingo será. Los invito a escuchar la predicación. Se le ha dado poder a la bestia para engañar, aun si se puede, a los escogidos. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús, ciertamente inmundo, ciertamente que tal vez no tendré un buen testimonio de los que me conocen, porque piensan que la persona que ven no es capaz de aconsejar a nadie, de reconocer de dónde ha caído, porque no doy testimonio. Esa es la razón por la cual yo digo soy inmundo. Pero recordando lo que le dijo el Eterno a Samuel cuando mandó a buscar a ungir a David, al rey de la casa de Isaí. Y el primero, el mayor, vino, era hermoso. Y Dios dice, no mire su parecer porque yo lo desecho. Y el Eterno le siguió diciendo a Samuel, porque Dios no mira, el hombre mira lo que está frente a él, mas Dios ve la intención del corazón antes de que nazca. Yo podré ser inmundo, yo no podré ser intachable, porque si fuera intachable, Dios no necesitaría haber muerto por alguien como yo. Mas en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, habiendo yo hecho voto delante de Dios de andar todos los días de mi vida en su presencia, y caminé desde mis 17 años en la presencia de Dios, cuando Dios me habló, cuando Dios me respondió al segundo que yo le pregunté. Sí, caí de su gracia, ciertamente. Como dije anteriormente, le fui infiel a mi esposa primera, mas no por tentación, sino por enojo y por ira. Ciertamente que después de eso me dediqué a beber, a hueler cocaína, a fumar crack, a fumar marihuana, hasta que estuve un día sin fuerza a las 2 de la mañana y le dije, Señor, solo no puedo. Muchas veces estuve a punto de partir de este mundo por intoxicación alcohólica. Y cuando sentía que me iba, solo le pensaba en mi mente mis hijos Samuel, Sara y Esther, que para esos tiempos estaban pequeños. Y yo solo le decía, Señor,
ahí te pongo en tus manos a Samuel, Sara y Esther. Y luego venía el Eterno, soplaba vida sobre mí. Pero no fue hasta esa madrugada cuando le dije, solo no puedo. Y cuando yo me levanté, tengo mi cuarto de oración y mi parte de mi cabeza estaba dentro del cuarto y mi cintura para mis pies estaba afuera. Y cuando yo me levanté esa mañana, como que si nunca había habido en mí rastros de droga después de todos los días. Cocaína, crack, licor. Y luego ya no tenía eso. Y los días domingos encendía el televisor hasta que el Espíritu de Dios me redargulló y me abrió mi entendimiento espiritual y me hizo ver que yo no estaba agradecido con Dios. Y fue así como les dije a mis hijos, Samuel, Sara y Esther, que todos los domingos, a partir de las 12 de la noche, no se encendía nada en esta casa hasta las 12 del día. Y les comencé a hacer aquí la escuela dominical, porque yo me separé de las congregaciones, porque me di cuenta que las congregaciones actuales andan más lejos de Dios que un inmundo como yo. Y entonces, para esos que me dicen que tengo que ser intachable para poder corregir a alguien en la palabra de Dios, le voy a recordar que Pedro negó a Dios. Y antes que lo negara, el maestro se lo dijo. Y él contestó, no, yo daría mi vida por ti. Y llegado el momento, lo negó. ¿Y qué hizo el maestro? Lo restituyó en el ministerio. Y no solo le restituyó en el ministerio, sino que le dio la responsabilidad de velar por todos aquellos que iban a creer, para mantener la esperanza viva en la resurrección de los muertos. Y que la vida futura es real. Y que el sufrimiento futuro es real. Nada más teniendo conciencia que el sufrimiento que llevamos ahorita no será comparado con el sufrimiento después, porque es por toda una eternidad. Vamos a estar vivos y con ese dolor, que imagínate cuando nos cae una gota de aceite, cómo brincamos. Ahora imagínate cuando las llamas estén consumiendo nuestro cuerpo y solo estemos diciendo ay, 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 por toda una eternidad. Así fue como el Señor, a mí en su inmensa misericordia, me restituyó en el ministerio. Y yo solo hablo la palabra. No me pongo ni tomo ninguna gloria, ninguna alabanza de mi persona que soy aquí. No, yo soy inmundo, indigno de recibir tanta bondad de Dios. Pero a Él le place. ¿Por qué? Porque dice, me compadeceré del que me compadeceré. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y como Él mira mi corazón y sabe de que mi deseo es servirle, pues me restituyó en el evangelio de la predicación. Porque en Nicaragua
después de que aprendí a leer la palabra de Dios, me di cuenta que yo tenía una necesidad, una obligación al llamarme yo cristiano, de predicar la palabra de Dios. A mis 17 años prediqué en los mercados, prediqué en los buses en Nicaragua. Llegué a los Estados Unidos y predicaba en el downtown, predicaba en los buses. Y luego, cuando me uní, porque mi mamá y mi papá se habían unido a la Congregación Iglesia de Dios de la Profecía con el hermano Concepción y la hermana Concepción, sus hijos, con el hermano Tomasito y su esposa y sus hijos. Y con mi papá y mi mamá eran 13 personas. Y donde estábamos posando, allí yo me iba a predicar un día anterior a invitarlos a venir a la congregación. Porque ese fue mi llamamiento. Ciertamente no soy digno, pero no necesito ser intachable para hablarte que vos estás equivocado. Que no es como vos pensás, que el pensamiento tuyo es el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida propia. Por eso yo te digo cualquier cosa que te hablo. Escrito está. Y te nombro el versículo. Porque yo no le pongo ningún pensamiento humano a las palabras que salen de mi boca. Solo creo a lo que el maestro me dice. No premeditéis lo que vais a hablar. Porque en aquel momento se te dará que hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo que habla a través de vosotros. Por eso les decía el maestro, el que tenga oído que oiga, el que tenga entendimiento que entienda. El maestro se refiere al oído espiritual, al entendimiento, a la mente espiritual, no a la mente carnal ni al oído carnal. Pasa a vosotros, soy el hermano Elías, otra vez los invito a escuchar. Un día predicaré en vivo. No espere, no me vas a ver a mí brincar o gritar, queriéndote hacer creer que el Espíritu de Dios es el que me tiene posesionado. No. Desde el momento que tú aceptas como Señor y tu Salvador a Cristo, desde ese momento se cumple en vos la profecía del Joel capítulo 2. Y el versículo del 1 en adelante, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bendiciones, y que el Dios en su inmensa misericordia les conceda las peticiones de su corazón. Ayer era 1 de enero, ya hoy ya vamos a cerca de 10 o 9 del mes tercero. Y solo lo que se cumple es, si los tiempos no hubiesen sido acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, los tiempos han sido acortados. Bendiciones, paz a vosotros en Cristo Jesús.